Del mundo de Mega Man había algo aterrador en las sombras del bosque. Algo que se movía sin ser visto, que cazaba silenciosamente y que había aprendido a desaparecer ante los ojos de cualquiera. Su nombre era Sting Chameleon, una leyenda entre los Maverick Hunters, pero no por razones de honor o valentía. Pues el día de hoy te contaré una historia asombrosa, la de cómo este poderoso guerrero, dotado de tecnología incomparable y promesas de grandeza, se convirtió en una figura trágica, un terrible villano temido y finalmente destruido. Una historia de lealtad rota, miedo, ambición y redención final en medio de una batalla que sacudiría el mundo entero. Nuestra historia comienza en un futuro dominado por Reploids, robots con alma y voluntad propia, donde la humanidad vivía al borde del caos. Todo comenzó con increíbles inventos, pues el Dr. Thomas Light, un genio de la robótica, creó a X, un robot con un potencial ilimitado, y lo selló en una cápsula durante 100 años para que una IA analizara su estabilidad mental y se asegurara de que nunca fuera una amenaza. Años después, el Dr. Kane, otro científico, descubrió a X y despertó su poder, inspirando la creación de muchos otros Reploids a partir de su asombroso diseño. Sin embargo, sin las estrictas pruebas éticas de Light, estos nuevos Reploids no siempre seguían el camino correcto, y algunos, apodados Mavericks, se rebelaron. Los Maverick Hunters nacieron como la respuesta a esta rebelión, un cuerpo de élite formado para detener a los Reploids que se desviaban de su propósito pacífico. Entre ellos estuvo Sigma, el primer y más avanzado Reploid construido por Kane, un líder carismático y poderoso admirado por todos. Con el tiempo, él mismo traicionaría su misión y llevaría a los Hunters a una guerra brutal. Ciertamente, el punto de quiebre ocurrió cuando Sigma se enfrentó a un misterioso Reploid Berserker de color rojo llamado Zero. Durante la feroz batalla, un virus informático, la creación final del maligno personaje, el Dr. Wily, se transfirió desde el núcleo de Zero al de Sigma, corrompiendo lentamente su programación y transformando su orgullo en un odio profundo hacia la humanidad. En este mundo que ardía por ambición y traición, surgieron héroes y villanos, pero también aquellos atrapados entre el deber y el miedo, de modo que Sting Chameleon fue uno de esos. Sting Chameleon fue un Maverick Hunter incorporado con una tecnología revolucionaria, un sistema de camuflaje óptico creado por el Dr. Kane capaz de hacerlo prácticamente invisible ante cualquier enemigo o sensor. Desde joven, fue considerado promisorio y letal en combate, con habilidades que lo hacían ideal para operaciones de infiltración. Al principio de su carrera, nuestro amigo Chameleon participó en numerosas misiones menores contra Mavericks rebeldes que causaban estragos en zonas rurales y junglas densas. Su equipo confiaba en su potencial, aunque muchos otros cazadores murmuraban que carecía del temple para enfrentarse a los peligros abiertos. Aún así, su habilidad para desaparecer lo convirtió en una herramienta valiosa para situaciones de alto riesgo. Pero una operación cambió todo. El escuadrón de Chameleon fue enviado a erradicar un grupo de Mavericks especialmente fuerte en una densa región selvática. La emboscada fue brutal, pues los enemigos eran más numerosos y feroces de lo esperado. Aterradores mecaniloides pesados de forma de escarabajo avanzaban, sus cañones de plasma arrasando la vegetación y convirtiendo la tierra en lodo humeante. Reploides saltaban desde las copas de los árboles, sus garras de energía destellando en la penumbra. El aire se llenó con el hedor a ozono y el incesante estruendo de metal contra metal. El escuadrón de Chameleon quedó inmovilizado, su energía menguando con cada explosión que sacudía sus posiciones. El capitán, con la armadura destrozada y un brazo inutilizado, le ordenó a Chameleon usar su camuflaje óptico para infiltrarse en la base enemiga y traer armas pesadas que pudiesen salvar al equipo. Lo que ocurrió después resquebrajó su honor.
Mientras su equipo era rodeado y superado en una sinfonía de gritos y explosiones, Sting activó su camuflaje. El mundo se convirtió en un borrón trémulo y silencioso. El pánico se apoderó de sus circuitos. Se deslizó entre las líneas enemigas como un fantasma. El caos de la batalla a su alrededor era un espectáculo de horror mudo. La idea de desaparecer y reaparecer ante enemigos tan poderosos lo consumió y en su mente solo quedó un objetivo: sobrevivir. Llegó al campamento enemigo, un claro lleno de cajas de municiones y cañones de plasma pesados. Podía oír los últimos y desesperados disparos de su equipo a lo lejos. Levantó uno de los cañones, sintiendo su peso, pero la imagen de ser detectado y destrozado por la horda lo paralizó. En esencia, el miedo fue una sobrecarga en su sistema, un frío que congeló su sentido del deber. Traicionando la misión, dejó las armas recién obtenidas en el campamento enemigo con un golpe metálico que resonó en su propia conciencia. Por tanto, escapó usando su camuflaje, desvaneciéndose en la jungla mientras el resto de su escuadrón caía sin remedio. Desde ese día, todos los demás Maverick Hunters lo llamaron cobarde. Toda su reputación, su confianza, su honor quedaron destruidos. A pesar de la vergüenza, Sting jamás renunció a su vida como Hunter. Seguía luchando contra los Mavericks cada vez más fuerte y con la esperanza de ascender en el rango de los Hunters. Pero el miedo sembrado en aquella selva le acompañó para siempre. Siempre que estaba a punto de recibir un ascenso, los demás se detenían, ya que nadie confiaba en él. Años de servicio terminaron con una triste promoción hasta subcapitán, muy lejos de lo que había soñado. Cuando Sigma, ahora totalmente corrupto por el virus, inició su rebelión y envió un llamado a todos los Reploids a unirse a su causa, Sting Chameleon fue uno de los primeros en presentarse. No por lealtad a la humanidad ni por honor a sus viejos camaradas, sino porque esta vez exigió ser nombrado capitán a cambio. Sigma, astuto y sin escrúpulos, vio en sus ojos la mezcla perfecta de ambición y resentimiento. Aceptó con una sonrisa depredadora. Así, Chameleon entró en la rebelión con poder y un título, listo para hacer valer su nueva vida entre los rebeldes. Pero no perdamos más el tiempo y vamos al tema, pues Sigma lo envió a una base fortificada en un bosque profundo donde ningún Maverick Hunter había tenido éxito, y allí Sting destacó de inmediato. Su habilidad para desaparecer lo hizo imparable y aterrador. Patrullas enteras de Hunters entraban en su dominio y jamás regresaban. Se ganó el apodo entre humanos y Reploids de El Golpe del Bosque Aterrador, conocido también en Japón como el Tirador Fantasma del Bosque Embrujado. Allí, entre la maleza y las sombras, Sting utilizó sus ataques característicos con una crueldad nacida de años de frustración. Se aferraba a las ramas más altas, invisible, y desataba su Thorn Rain, una lluvia de espinas metálicas que caían como dagas, empalando a sus víctimas antes de que pudieran levantar la vista. Con su Transparent Movement, acechaba a los escuadrones, disfrutando de su pánico mientras los eliminaba uno por uno. Un Hunter caía, atravesado de lado a lado por un golpe invisible. Los demás abrían fuego a la nada, sus disparos de plasma iluminando una jungla vacía, solo para que otro compañero fuera decapitado por un tajo espectral. Su ataque más temido era la Iron Tongue. Su lengua metálica, afilada como una lanza, se disparaba desde las sombras con una velocidad increíble, perforando armaduras y arrastrando a los Hunters a una muerte silenciosa en la oscuridad. Pero su destino estaba ligado a la presencia de X, el legendario y valiente héroe. X, que había ascendido en los rangos de los Maverick Hunters y resentía profundamente a quienes traicionaban sus valores, confrontó a Sting en una batalla final en aquel bosque. X ya no era el Reploid reacio a luchar, había visto la traición de Sigma, había luchado contra Vile y creía haber perdido a su mejor amigo, Zero. La batalla titánica comenzó. Sting Chameleon era un torbellino de ataques fantasmales. Se desvanecía y reaparecía, sus garras rasgando la armadura de X, dejando surcos brillantes en el metal azul. Lanzó su Iron Tongue, pero X, con sus increíbles reflejos, esquivó el ataque, que se estrelló contra un árbol, pulverizándolo.
Desde el dosel, una lluvia de espinas forzó a X a cubrirse mientras cargaba su poderoso X-Buster. Sting demostró su rapidez y su dominio del camuflaje óptico, haciendo difícil para X localizarlo. Pero X no luchaba contra habilidades, luchaba por su mundo. En lugar de intentar verlo, X comenzó a anticipar sus movimientos, siguiendo el leve crujido de las hojas, la sutil distorsión del aire. Cuando Chameleon se materializó para un ataque final, con la lengua extendida para el golpe de gracia, X lo estaba esperando. Un disparo de plasma completamente cargado impactó directamente en su torso. La explosión fue asodecedora, una esfera de luz azul que iluminó cada rincón del oscuro bosque. La armadura de Chameleon se hizo añicos y sus sistemas se sobrecargaron en una cascada de chispas. El cuerpo de Sting Chameleon cayó pesadamente entre la maleza, su camuflaje parpadeando erráticamente antes de desactivarse por completo, revelando su forma rota y humeante. Sus circuitos se apagaron con un último zumbido. Nadie lloró su pérdida, pero muchos recordaron su historia, no como la de un simple cobarde, sino como la de alguien que había buscado su lugar en un mundo caótico, que había luchado por seguir siendo útil aunque su pasado lo persiguiera. El sistema de camuflaje óptico que una vez lo definió se convirtió en una metáfora de su propia vida, una habilidad para esconderse, una ocasión para desaparecer y una tragedia que ningún honor pudo salvar. Así terminó la historia de Sting Chameleon, el tirador fantasma del bosque embrujado, cuya caída no solo marcó el destino de muchos, sino que también enseñó a sus compañeros la importancia de la lealtad, el valor y el peso de la identidad en una guerra donde cada decisión tenía consecuencias eternas. Un tema muy interesante. Así pues, eso fue la trágica historia de Sting Chameleon y el sistema de camuflaje óptico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Gate y esto es Videojuego Indie.